Salomón, sabiduría, riqueza y justicia en su reinado dorado. Salomón era hijo del rey David y Betsabé, y su historia se encuentra predominantemente en la Biblia hebrea, específicamente en los libros de un Reyes y dos Crónicas. Nacido en Jerusalén alrededor del siglo X a.C., Salomón no era el hijo mayor de David, pero su padre lo eligió como sucesor al trono. Esta decisión se basó en la guía divina, ya que el profeta Natán había profetizado la ascensión de Salomón. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó un apogeo en poder y riqueza, convirtiéndose en un centro neurálgico de comercio y cultura. Este periodo se caracteriza por una amplia expansión territorial y un fortalecimiento significativo de las alianzas internacionales, gracias a la diplomacia y la sabiduría del rey. Salomón era hijo de David y Betsabé, cuya historia de amor y controversia precedió su nacimiento. Su ascendencia real y el legado de su padre lo posicionaron como un heredero natural al trono, marcando un linaje que sería central en la narrativa bíblica y en la historia de Israel. Su función como rey fue un momento crucial en la historia de Israel. Salomón fue designado por su padre David en un acto que buscaba asegurar la continuidad y estabilidad del reino. Este evento no solo afirmó su liderazgo, sino que también reforzó su legitimidad ante el pueblo y la corte. Bajo el gobierno del rey Salomón, el antiguo Israel experimentó una edad de oro de riqueza, prosperidad y desarrollo cultural. Expandió las fronteras del reino, y su imperio se extendió desde el río Eufrates en el norte hasta el Mar Rojo en el sur. Las relaciones diplomáticas de Salomón con las naciones vecinas, como Egipto, Tiro y la tierra de la reina de Saba, trajeron una gran cantidad de recursos y conocimientos a Israel. La perspicacia del rey Salomón en el comercio y su extensa red de alianzas le permitieron acumular grandes riquezas. El nombre Salomón deriva del hebreo Shlomo, que se relaciona con la paz, reflejando el periodo de relativa tranquilidad que caracterizó su reinado. Este simbolismo es central en la percepción de Salomón como un rey que, a través de la sabiduría y el entendimiento, promovió la armonía y la prosperidad en su reino. La sabiduría de Salomón, sin embargo, es lo que lo distingue de otras figuras bíblicas e históricas. La Biblia hebrea atribuye su sabiduría a un don divino. Según el relato de un Reyes, Salomón tuvo un sueño en el que Dios le ofreció una bendición de su elección. En lugar de pedir riqueza, poder o larga vida, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios le concedió su petición, dotándolo de una sabiduría sin igual. Durante su reinado, Salomón estableció relaciones diplomáticas fuertes, extendiendo la influencia de Israel a través de alianzas estratégicas y matrimonios políticos. Esto no solo aseguró la paz y la estabilidad durante su mandato, sino que también enriqueció el reino gracias a los vastos intercambios comerciales y culturales. Además de sus sabios juicios, el rey Salomón también fue conocido como un prolífico escritor y poeta. La Biblia hebrea le atribuye la autoría de varios libros, entre ellos Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. La religión jugaba un papel central en la administración de Salomón. Su dedicación al culto y su esfuerzo por mantener las leyes y tradiciones judías fortalecieron su liderazgo. Sin embargo, sus numerosas esposas e inclinaciones hacia sus prácticas religiosas extranjeras eventualmente sembraron discordia y descontento entre su pueblo. Las esposas y concubinas de Salomón, provenientes de diferentes naciones, no solo representaron alianzas políticas sino también un desafío personal y espiritual. Aunque estas relaciones fortalecieron temporalmente los lazos con otros reinos, también llevaron a la introducción de cultos idolátricos que afectaron la cohesión religiosa y cultural de Israel. Salomón, conocido por su sabiduría, también tuvo un aspecto más personal y político en su vida a través de sus matrimonios. Contrajo nupcias con muchas esposas y concubinas, lo que no solo le aseguró alianzas políticas con otros reinos, sino que también influyó en la estabilidad interna de su propio reino. El comercio floreció bajo el reinado de Salomón, acumulando riquezas sin precedentes para Israel. Gracias a tratados estratégicos y una red de comercio bien desarrollada, Salomón expandió considerablemente la economía israelita. Esto no solo aumentó el tesoro nacional, sino que también elevó el estándar de vida de sus súbditos. Salomón es famoso por sus tratados y alianzas políticas que le permitieron fortalecer su reinado y expandir su influencia a lo largo de la región.
Estos acuerdos fueron esenciales para mantener la paz y para fomentar relaciones económicas y culturales con otros reinos, solidificando así su legado como un líder diplomático. La administración del reino israelita fue meticulosamente organizada por Salomón, quien dividió el territorio en distritos administrados por gobernadores. Esta estructura permitió una gestión más eficiente y una recaudación de impuestos más efectiva, asegurando los recursos necesarios para sus ambiciosos proyectos, como la construcción del Templo de Jerusalén. Salomón también dejó su huella en la literatura, con obras que hasta hoy son parte crucial del pensamiento y la espiritualidad judía. Se le atribuyen 3 libros bíblicos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, cada uno reflejando su sabiduría y profundidad de pensamiento al abordar los dilemas humanos y la búsqueda del sentido de la vida. Más allá del célebre Templo de Jerusalén, el legado arquitectónico de Salomón incluye palacios y fortificaciones que reflejan su visión y poder. Estas estructuras no solo servían como centros de control y administración, sino que también manifestaban la riqueza y la estabilidad del reino bajo su mandato. La decadencia del reino de Israel se evidencia hacia el final del reinado de Salomón. A pesar de su sabiduría y riqueza, las tensiones internas y la idolatría que infiltró gradualmente la corte real contribuyeron a un debilitamiento estructural que presagiaba la división futura del reino. La adoración de dioses extranjeros introducida por las múltiples esposas de Salomón tuvo profundas consecuencias religiosas y políticas. Esta práctica de idolatría no solo contradecía los principios monoteístas sobre los que se fundó Israel, sino que también erosionaba la unidad y la moral del pueblo hebreo. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se fracturó en 2, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división fue el resultado de descontentos políticos y sociales que se habían gestado durante los últimos años de su gobierno, marcando un periodo de inestabilidad prolongada. En las tradiciones judías, Salomón no solo es recordado por su sabiduría y riquezas, sino también por su profundo entendimiento de la ley y la espiritualidad. Talmud y Midrash destacan sus decisiones judiciales y su habilidad para interpretar sueños y parábolas, resaltando su papel como un líder de profunda conexión espiritual. Salomón es una figura venerada en el cristianismo, considerado un modelo de sabiduría y justicia. A través de parábolas y enseñanzas, su legado se refleja en numerosas referencias bíblicas, destacando su capacidad para gobernar con equidad y promover la paz entre sus súbditos, cualidades que lo hacen respetado en la tradición cristiana. En el Islam, Salomón, conocido como Suleimán, es igualmente reverenciado, no solo por su sabiduría sino también por su habilidad para comunicarse con los animales y controlar a los genios. Este respeto se manifiesta en el Corán, donde se le atribuyen milagros y se le considera un profeta, enfatizando su rol espiritual y divino. Las interpretaciones místicas y esotéricas de Salomón abarcan desde su supuesta autoría de textos claves en la demonología hasta su presunta capacidad para controlar fuerzas sobrenaturales. Estas visiones, aunque alejadas de las escrituras religiosas tradicionales, han alimentado el folclore y la cultura oculta, manteniendo viva su figura en diversas tradiciones esotéricas. Salomón ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y la literatura, inspirando desde obras literarias clásicas hasta modernas adaptaciones cinematográficas. Su figura se utiliza a menudo como sinónimo de sabiduría y justicia, permeando diversas formas de arte y narrativa, lo que demuestra la amplitud e impacto de su legado. Comparar a Salomón con otros grandes líderes históricos revela su singularidad en la combinación de sabiduría, riqueza y habilidades diplomáticas. Mientras figuras como Alejandro Magno y Julio César son recordados por sus conquistas militares, Salomón destaca por su prudencia y la prosperidad durante su reinado, ofreciendo un modelo de liderazgo basado en el intelecto y la paz. El simbolismo de los elementos en las historias de Salomón es profundo y variado, reflejando su sabiduría y conexión con lo divino. Cada elemento, desde el oro hasta el cedro, simboliza aspectos de su reinado y enseñanzas, ofreciendo una capa adicional de significado a sus narrativas. El debate académico sobre la historicidad de Salomón sigue siendo un tema de intensa discusión entre los historiadores y arqueólogos. Mientras algunos argumentan que su existencia y logros están bien documentados, otros sugieren que podría ser una figura mitológica o una exageración de líderes posteriores. Los descubrimientos arqueológicos relacionados con el periodo de Salomón han proporcionado valiosa información sobre la era en la que vivió. Estos hallazgos incluyen artefactos y estructuras que sugieren la presencia de una sociedad avanzada y organizada, aunque la atribución directa a Salomón sigue siendo tema de debate.
La influencia de Salomón en el arte y la iconografía se extiende a través de múltiples culturas y épocas. Sus representaciones varían desde el sabio rey gobernante hasta el mago que controla demonios y espíritus, mostrando la diversidad de cómo diferentes culturas han percibido su figura. Las críticas y controversias en torno al reinado de Salomón se centran principalmente en su supuesta idolatría y las decisiones políticas que eventualmente llevaron a la división del reino. Estos aspectos de su historia son utilizados a menudo para discutir temas de liderazgo y moralidad en contextos históricos y modernos. Durante el reinado de Salomón, los profetas desempeñaron un papel crucial, actuando como mediadores entre Dios y el rey. A través de sus admoniciones y consejos, ayudaron a guiar las decisiones del rey, asegurando que su gobierno se mantuviera alineado con los preceptos divinos y las necesidades del pueblo. La sabiduría de Salomón es legendaria, y su relevancia se extiende hasta la ética contemporánea. Sus enseñanzas sobre justicia, liderazgo y gobernanza siguen siendo aplicadas hoy en día, ofreciendo lecciones valiosas sobre cómo manejar situaciones complejas con equidad y moralidad en diversos ámbitos de la vida moderna. Las representaciones de Salomón en el cine y el teatro han variado desde lo históricamente riguroso hasta lo fantástico. Estas adaptaciones han contribuido a moldear la percepción pública de Salomón, destacando aspectos de su sabiduría, su riqueza y sus complejos dilemas morales, y manteniendo viva su figura en la cultura popular. En la era de Salomón, la diplomacia jugó un papel fundamental para establecer y mantener la paz entre las naciones vecinas. Esta estrategia de formar alianzas y tratados es relevante en el contexto actual, demostrando que los principios de la diplomacia y la negociación son atemporales y universales. Las técnicas de liderazgo y gestión de Salomón, destacadas por su enfoque en la sabiduría y la justicia, ofrecen valiosos insights para los líderes modernos. Sus métodos para resolver conflictos y administrar un reino diverso y próspero son aplicables hoy en día, enfatizando la importancia de un liderazgo equilibrado y perspicaz. En la época de Salomón, la disciplina y la constancia jugaron un papel crucial, especialmente en la organización y establecimiento del Templo de Jerusalén. Utilizando técnicas extraordinarias para levantar el templo, Salomón logró crear estructuras que no solo eran funcionales sino también simbólicamente poderosas, reflejando su sabiduría y visión. Salomón también dejó una marca indeleble en la educación y el conocimiento. Su famoso afán por la sabiduría lo llevó a establecer escuelas y promover el aprendizaje, haciendo de Israel un centro de conocimiento que atrajo a pensadores de todo el mundo antiguo, enriqueciendo así el legado cultural y educativo de su reino. A la muerte de Salomón alrededor del año 930 a.C., su hijo Roboam le sucedió. Sin embargo, como se profetizó, el reino de Israel se dividió en dos entidades separadas, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Esta división marcó el fin de la monarquía unida y el comienzo de un periodo tumultuoso en la historia israelita. Las celebraciones modernas que conmemoran a Salomón son escasas, pero su legado se mantiene vivo en las enseñanzas religiosas y en la cultura popular. Este rey sabio es recordado en festividades religiosas y en la literatura, donde su figura sigue siendo sinónimo de justicia y sabiduría. El legado de Salomón, con su compleja mezcla de sabiduría, riqueza y controversia, sigue siendo un tema de fascinación y estudio. Su reinado no solo moldeó la historia de Israel, sino que también dejó enseñanzas que han perdurado a través de los siglos, manteniendo su relevancia en diversas esferas de la vida contemporánea.